Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Ataques iraníes contra territorio israelí. Para hablar sobre esto estoy junto al doctor Enrique Refollo, analista internacional. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, Javier, un día más por aquí. Menuda noche de noticias, de tensión, de seguimiento y, en fin, como siempre, un saludo para ti, para todo el equipo y toda la audiencia, que siguen ahí fieles como siempre. Y vaya manera de empezar octubre. Menuda noche del 1 de octubre. Exactamente, Enrique. Y bueno, prefiero arrancar, para hablar de este tema con un comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución que hablaba precisamente sobre este ataque cuando lo confirmaba, ¿no? Dice el comunicado: hace unos momentos y tras un periodo de autocontrol frente a la violación de la soberanía de la República Islámica de Irán, tras el asesinato del mártir combatiente Dr. Ismail Haniyeh por parte del régimen sionista, así como en respuesta al derecho del país a la defensa legítima consagrado en la Carta de Naciones Unidas y ante el aumento de las atrocidades del régimen sionista apoyado por Estados Unidos en la masacre de la población del Líbano y Gaza, así como el asesinato del gran líder de la resistencia, el orgulloso secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, y el martirio del honorable comandante y alto asesor del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. En el Líbano, el general de división Sayed Abbas Niforushan, la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha llevado a cabo el lanzamiento de decenas de misiles balísticos contra importantes objetivos militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados. Los detalles de esta operación serán informados posteriormente, es lo que decía el comunicado. Y bueno, primero que nada, ¿qué me comentas de esta argumentación, ¿no?, que da el que ha dado, mejor dicho, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica para haber tomado esta decisión de atacar Israel? Y claro, y hablar un poco también sobre los resultados, Enrique. Bueno, claro, hay que darse cuenta de una cosa, de cómo desde el Estado de Israel, desde el gobierno de Netanyahu, demostraron que no tienen ningún reparo, ninguna línea roja en atacar objetivos protegidos por derecho internacional, como atacar embajadas, más en concreto a la embajada de Irán en Siria. ¿Y por qué? Porque la entidad sionista pues considera que sus objetivos están por encima del derecho, de las normas. Eso sí, luego que bien nos recuerda su primo, el tío Sam, de que es un orden basado en reglas, y dices, vale, pues muy bien, ahí había unas reglas y Israel las ha hecho saltar por los aires. Entonces, ¿que seguimos con las reglas o ya sabemos que las reglas son las que os conviene, cuando os conviene, cómo os conviene? Y si deja de conveniros, las cambiáis y seguís para adelante. Entonces, hemos visto en todo este último año la capacidad sionista para asesinar a miles de personas con total impunidad, con total apoyo de Estados Unidos, de Canadá, de países europeos y otros occidentales como Australia. Les apoyan con dinero, con armas, asesinan a líderes de otros que ellos, claro, consideran terroristas. A Nasrallah, para asesinarlo, le lanzaron toneladas en bombas, asesinaron a 700 personas, pulverizaron 6 edificios de apartamentos. Pues ya está, es que había que hacerlo, punto, ya. El orden mundial basado en reglas. Están acostumbrados a esa década de los 90 donde ellos podían atacar a otros países, bombardearlos porque, mira, es que no ha cumplido el régimen de sanciones o lo que sea, pues venga, otra operación Zorro del Desierto contra Irak. No olvidemos que Irak fue un país sancionado durante 13 años por Estados Unidos y sus socios occidentales. Bueno, las sanciones se terminaron en 2003 con la segunda invasión estadounidense contra Irak. En fin, después de haberse pasado unos años 90 bombardeándolos, atacándolos,
1900 y unos años 80 precisamente, donde utilizaron a Irak para lanzar su guerra de 8 años contra Irán, la famosa guerra Irán-Irak del 80 al 88, y luego impulsando a Irak para que siga, siendo un socio. Se les salió de control y su manera fue atacarlos, presionarlos, bombardearlos, y aquí hay un detalle muy importante que también cabe recordar, y es aquella insidiosa entrevista de 1996 a Madeleine Albright, donde ella dijo: ¿las sanciones a Irak valieron la pena? Sí, o sea, que la muerte de 500.000 de niños iraquíes de hambre valió la pena, y más de 1 millón de personas en total. O sea, para ellos generar un genocidio por hambruna, pues oye, es una cosa pues de lo más normal del mundo, es algo que merece la pena, y luego a otros les cantan leyenda negra y demás. Y mira estos lo que hacen, pero no solo Irak en los 90, es que es ahora mismo también. Lo peor es que te lo sueltan en una. La misma metodología contra la Franja de Gaza es la misma contra Cisjordania, y la misma que ahora están promulgando con respecto al Líbano, y más concretamente al sur del Líbano, a la franja entre la frontera libanesa y el río Litán, que lo ven desde Israel como, bueno, esto es una necesidad de unos altos del Golán, pero en vez de sacársele más territorio a Siria, pues ahora se lo sacamos al Líbano. Y lo que están haciendo es efectivamente la misma campaña genocida que han hecho contra Gaza de una forma apabullante en el último año, y también de una forma más progresiva, que no por ello menos criminal y sangrienta, a Cisjordania. Es decir, bombardeos, agresiones, destrucciones de infraestructura civil, de viviendas, para básicamente dejar en una campaña de terror con cientos de muertos, miles de heridos, provocar un éxodo masivo de libaneses de la zona sur al norte, que se alejen de ahí, que se vacíe la zona, y por si acaso alguno todavía quiere quedarse porque es su país y es muy de su país, que fíjate, a veces hay gente que le gusta vivir en su país porque es su país, pero tienen la desgracia de tener como vecino del sur a la entidad sionista, que no le gusta tener más vecinos que ellos mismos. Y ahí se produce el siguiente efecto: destrucción de todas las infraestructuras civiles, dejar a la gente sin alimentos, básicamente sin medios de vida. Si a medio plazo eso no funciona, pues por si acaso a largo plazo dejarlos sin ninguna perspectiva de desarrollo, de crecimiento vital para esas personas. Es lo mismo que han hecho, como digo, en Gaza, lo mismo que han hecho en Cisjordania y lo mismo que están implementando en el sur del Líbano. Dejar campaña de terror, fomentar que la gente se vaya de allí, que se quede vacío, y por si acaso no les valiera con las bombas, dejarlos sin alimentos, sin medio de vida, sin perspectivas de futuro, para que así todos se vayan, ese territorio se quede temporalmente vacío hasta que los sionistas manden nuevos colonos suyos, colonos sionistas, y hagan lo mismo que han hecho en Cisjordania y que quieren hacer una vez más en Gaza, que es básicamente expulsar a los lugareños, a los nativos, y meterse ellos con sus colonias. Enrique, vamos a hablar un poco ahora sobre el ataque en sí, ¿no? Porque se lanzaron 200 misiles, de acuerdo con un comunicado emitido unas horas después del ataque, a pesar de que la zona atacada estaba protegida por un gran número de sistemas de defensa antiaérea de última generación. El 90% de los proyectiles alcanzaron con éxito sus objetivos, incluidos centros estratégicos israelíes. Es lo que dice un comunicado de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ¿no? Se precisa que en la operación militar bautizada como la Verdadera Promesa 2, los misiles de fabricación nacional impactaron varias bases aéreas y de radar israelíes, así como los centros implicados en la organización de los asesinatos del líder del movimiento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, del líder del grupo chiita libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, y otros comandantes militares de Hezbollah, y también de, como mencionábamos anteriormente, ¿no?, de la Guardia Revolucionaria. Luego está la versión de Israel, ¿no? El portavoz de las fuerzas de Israel, Daniel Hagari, dijo que durante la defensa hemos realizado bastantes intercepciones, hay algunos impactos en el centro y en la zona sur del país, no tenemos conocimientos de víctimas. De esta forma lo que hizo fue desestimar los resultados del ataque, como también lo hizo el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, quien sostuvo que afortunadamente Israel tiene capacidades de defensa aérea muy significativas y cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que, según estimaciones, Teherán lanzó casi 200 misiles balísticos contra objetivos en Israel. Sin embargo, aseguró que, con base en lo que se sabe, el ataque parece haber sido derrotado e ineficaz. No tenemos información de que se hayan producido daños en aeronaves o recursos militares estratégicos de Israel.
Claro, dicen esto como si no existieran las redes sociales y como si no existieran los vídeos, como se ve cómo iban cayendo los misiles en los objetivos de Irán, ¿no? Vendiendo así una narrativa. ¿Qué nos comentas de la visión de Irán de la cuestión, pero también cómo lo ve Israel y cómo lo ve Estados Unidos en cuanto a la eficacia de estos ataques, Enrique? Sí, también en el caso de Estados Unidos tienen un problema, las elecciones, que van a ser dentro de prácticamente ya un mes, el 4 de noviembre. Entonces, lo que no quieren es una terrible escalada, no quieren ponerse a hacer una campaña de victimismo de, oh, Dios mío, este es el Pearl Harbor 2, estos son las nuevas Torres Gemelas, tenemos que atacar de nuevo y demás, sino que desde Estados Unidos saben que materialmente que esto tienen que pasar las elecciones para ver quién va a estar ahí, que haya esa estabilidad y a partir de esa pues ya se verá lo que sucede. Otros, por otro lado, y esto también es importante porque estas cosas van cambiando con los días, lo que sí veo es desde la política estadounidense de primero ahora, bueno, lo negamos, lo dejamos así y vamos pensando la respuesta, o sea, nada de tomar una decisión demasiado rápida, sino vamos a ver las cosas. Y desde republicanos y demócratas llaman algunos congresistas y senadores a bombardear Irán. Más concretamente, las instalaciones de refinado de petróleo del sur de Irán. Pero como los estadounidenses no son gente conocida por saber de geografía, sino saber del pim pam pum, dispara primero y ya veremos después, pues claro, hasta uno se pone a ver las redes sociales, por ejemplo Twitter, ahora X, y se ve en los comentarios como la gente le dice, ya, muy bien, vosotros intentad el bombardeo de esas refinerías de petróleo, los iraníes cierran el estrecho de Hormuz, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Qué va a ser? Independientemente de cómo sube el precio del petróleo. Claro, y otros le decían, y además de eso, luego Rusia se va a hinchar a vender petróleo más caro y vale, le habéis dado un golpe a Irán y hacéis que Rusia gane mucho dinero. Tenéis una guerra contra Rusia en Ucrania y muy bien, pues va a ser fantástico. Y que por otro lado, Irán no está sola. Esto no va a ser como Irak en los 90 o Libia en la década del 2010. Irán no está sola. Esto es algo que en Estados Unidos todavía se niegan a reconocer públicamente, pero sí que tiene un respaldo tanto chino como ruso. Particularmente, por una razón muy sencilla, porque ellos, y además son países tanto de los BRICS como de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene un vector de seguridad, repiten una y otra vez que la seguridad es indivisible para el espacio eurasiático. Bueno, integral e indivisible, es decir, que la seguridad debe ser, ni se debe hacer a costa de nadie y debe entenderse como un conjunto en toda Eurasia, es decir, no es que Rusia arregle lo de Ucrania pero se olvide de lo de Asia-Pacífico, de Taiwán, o se arregle lo de Irán pero se olvide lo del resto, sino que hay que arreglarlo todo. Es decir, que todos están comprometidos en la seguridad de cada uno, porque la seguridad de todos es la seguridad de cada uno. Esto es algo que en Estados Unidos no entienden, no quieren entender, pero bueno, ¿qué podría pasar si a Estados Unidos le da por hacer ese tipo de ataque? Primero, tienen los medios, tiene 2 grupos aeronavales en el Golfo Pérsico y tiene otro en el Mediterráneo. Los medios los tiene, pero también ¿qué tiene? Bases militares en territorio iraquí ocupado desde 2003 y bases en Siria ocupado desde 2017. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta más letal contra la presencia estadounidense, además de precisamente buscar el ataque a esos grupos aeronavales? También pulverizar a esas tropas de ocupación en Oriente Medio. Entonces, Estados Unidos se podría encontrar con que, aparte de poder, imaginémonos la situación, ¿no?, de que precisamente China y Rusia tengan muchísimas ganas de hundirles unos cuantos portaaviones a Estados Unidos, porque es algo bueno para ellos también, porque lo que se hunda en el Golfo Pérsico es algo con lo que luego no les van a joder a ellos, así directamente. Entonces, sabiendo que tienen muchos misiles, mucha tecnología hipersónica y muchas ganas de devolverles golpes del pasado, por eso Estados Unidos se abstiene de todo esto, porque sabe que tiene el potencial, puede dar un golpe, pero se arriesga a tener bajas. Y para Estados Unidos eso de tener bajas, no, a ver, ellos vienen con su mentalidad unipolar de están pegándole tiros a tercermundistas, causan 1 millón de bajas, pierden 100 chicos, ¡oh, Dios, qué tragedia! Hemos perdido a 100 en todo esto. Entonces, imaginémonos que entablan una guerra contra varios países que no solo es que les superen en territorio y en población, sino también en armamento, en cantidad de armamento. Y son países que tienen capacidad de sacrificio.
que tienen una gente entrenada para la guerra y también voluntarios para ella. Y en el caso estadounidense no es así. Es otra guerra más, otra guerra impopular, otra guerra lejana, otra guerra de la élite del complejo militar, industrial y financiero. Entonces, ¿cuántos voluntarios iban acaso a reclutar de Estados Unidos para irse a combatir al otro lado del mundo, literalmente, a Oriente Medio? No iban a reclutarlos, pero en el caso de Rusia, Irán y China sí que tienen muchos voluntarios esperando a tomar las armas. Entonces, es una guerra que no saben cómo ganar. Miremos simplemente el caso yemení, donde prometieron esa operación Prosperity Guardian, que es que estos tipos son, no sé quién hizo a quién, si Hollywood al gobierno estadounidense actual o el gobierno estadounidense hizo como una proyección de sí mismo en Hollywood. Pero o contrató a productores y guionistas de Hollywood también como aquella película Cortina de Humo. Pues seguramente también. Y de repente han pasado, 10 meses de esa operación y ha tenido 0 resultados, porque los yemeníes siguen lanzando día tras día un dron, 2 drones, o les derriban alguno a los estadounidenses, o les lanzan algún misil, y no solo contra lo que haya en el estrecho de Bab el-Mandeb, sino que también los lanzan hacia Tel Aviv, misiles hipersónicos desde Yemen, desde la zona de los hutíes. Es que este es, entre comillas, el país más pobre de la región y sigue luchando. Es algo que para ellos no existe esa mentalidad, pero si son pobres, ¿por qué siguen luchando? Porque tienen una motivación, porque tienen un objetivo, porque tienen un espíritu combativo, porque a pesar de que no tengan todos los medios del mundo, ellos luchan con lo que tengan y siguen avanzando y siguen enfrentándose y siguen llamando a otros a la resistencia. En definitiva, dicen, si es que, ¿qué iba a hacer Estados Unidos? ¿Invadir Yemen? ¿Hacer un desembarco en el puerto de Al-Judaida, que es el que controlan los hutíes? Iban a hacer eso. Y luego, ¿cuál iba a ser la victoria? ¿Ocupar el puerto y ya está? Les iban a estar atacando sistemáticamente, que iban a tener que desplegar fuerzas terrestres, aéreas y marítimas en torno a la costa yemení. Luego les iban a estar tirando desde las montañas, que están apenas a unos kilómetros del puerto, están a 50 kilómetros del puerto, que iban a intentar controlar esa franja de tierra. Iban a dedicarse a bombardear Saná, la capital yemení, desde ahí. Pues a lo mejor otros más se les juntan a esa resistencia. Entonces, Estados Unidos, ¿qué va a comprometer? Además, un grupo aeronaval que de un lado tienen en el Mar Rojo el canal de Suez y por el otro el estrecho de Bab el-Mandeb. O sea, iban a estar haciendo una invitación para que otros países rivales, después de comprometer todo ese grupo, les cerrasen de un lado y del otro. ¿Y qué iban a hacer entonces? Entonces simplemente se quedaron con, bombardeales desde la costa, derríbales lo que tiren y ya está. Y quédate ahí, porque no tenían capacidad de más, no tienen una población que se quiera sacrificar por el gobierno. Que eso es también el caso que repito todas las semanas con el ámbito europeo. Ahora que tenemos un nuevo flamante secretario general de la OTAN, esto es el acumulador de fracasos, el coleccionador de idiotas. Primero, el troncho noruego, sacado del Partido Laborista. O sea, se supone que viene de la izquierda, y también el de los Países Bajos, Mark Rutte, también se supone que viene de la izquierda caqui, la izquierda de color de ropa militar. Todos muy de jiji, jaja, que bien, que además es que parecen clones, no sé, parece que las películas eran documentales de la vida real y a esta gente la sacan de un reality. Sí, la sacan de una probeta, les ponen el chip con la programación correspondiente y venga, que fijan que son humanos y que están haciendo ahí cosas que también están llamando, por otro lado, a que Ucrania reciba misiles occidentales y ataque en profundidad el territorio ruso. Desde el lado ruso, el mismo Putin ha dicho, Ucrania no tiene las capacidades militares para fabricar ese tipo de misiles. Ni para dispararlos siquiera. Exacto, esa es la segunda cosa. O sea, ni los puede fabricar ni los puede disparar, o sea, que son ustedes los que nos están disparando. ¿Y cómo pueden hacer daño en todo eso? Bueno, Rusia evidentemente acabaría respondiendo, como también por otra parte siempre ha pasado, solo que imagínate, hacen algún ataque de estos de relaciones públicas, de vamos a atacar alguna refinería en Rusia, vamos a atacar algún puerto, vamos a intentar atacar Moscú y demás, y al cabo de unas horas o de unos días, Rusia lanza un macroataque de respuesta con cientos de drones, cientos de misiles, sobre todo a Ucrania, sobre objetivos tanto económicos como militares, y de repente los medios occidentales, el mayor ataque de Rusia hasta la fecha y demás, y dices, pero no estabais buscando una respuesta, no decíais que Rusia no tenía líneas rojas, es decir, habéis hecho una línea roja y os ha respondido. Pero evidentemente el teatro de la guerra tiene otros teatros, particularmente ese teatro geoeconómico, la cuestión de la reorientación de la economía mundial, la ruptura de una economía única
única donde el dólar sea lo preponderante hacia una desdolarización de la mayoría de los países, que esta es la clave de la cuestión de todo, que la guerra en Oriente Medio, al Estado de Israel, ellos saben que como tienen todo el respaldo económico y militar de Occidente, les da lo mismo que los datos económicos y los datos demográficos sean horribles. No porque estén perdiendo tropas en el terreno, sino porque se les está yendo la población. Porque los que venían de otro sitio, como son básicamente todos los israelíes en Oriente Medio, pues muchos dicen, oye, mira, yo a mí esto, pues como que me vuelvo al país donde tenía mi primera nacionalidad, me voy a Europa, me voy a Estados Unidos, yo paso de esto porque aquí esto está cada vez peor, yo no quiero saber nada. Entonces de repente van perdiendo población que se va, economía que se va quebrando. Estados Unidos es como una Ucrania en pequeñito, donde vive básicamente de todo lo que se le manda desde Occidente. Pero claro, Israel es la favorita de Estados Unidos. Sus razones tienen, no vamos a entrar en ello ahora. Y en el caso de Ucrania, bueno, lo que sobre se le da, pero son países que están en estado de coma, en estado vegetativo, que si no es por el apoyo occidental no existen, y más en una situación de guerra como esta. Entonces la cuestión está en lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de aquí? ¿Va a haber ese intento por un avance terrestre de fuerzas israelíes en el sur del Líbano? Es decir, se supone que hay una fuerza de interposición multinacional en toda esa zona. ¿Se van a retirar? Menudo desprestigio de fuerzas multinacionales bajo bandera de la ONU que llega a Israel y, bueno, las tropas se van de allí. Dices, pues ¿para qué estaban interponiéndose? ¿Cuál era su función? Ahora le dan paso al Estado de Israel para que haga lo que quiera, y por cierto que en uno de los sectores hay un sector español. Entonces no olvidemos eso también, de que por cierto las fuerzas israelíes hace años asesinaron en un bombardeo a un militar español y no hubo ni disculpa ni nada, casi al contrario, tenía que disculparse el gobierno español por haber tenido un soldado de la fuerza de interposición que estaba haciendo sus labores de fuerza de interposición. O sea, en fin, el orden mundial basado en reglas cada vez más desprestigiado. Enrique, tenemos la reacción a este ataque de Benjamín Netanyahu, ¿no? El primer ministro de Israel dijo: Irán ha cometido un gran error esta noche y pagará por ello. Nos atendremos a la norma que hemos establecido. Quien nos ataque será atacado. Claro, como si ellos no hubieran atacado antes, ¿no? A lo que tuvo una respuesta de parte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Hossein Bagheri. Él respondió: si Israel continúa con sus crímenes o intenta actuar contra nuestra soberanía e integridad territorial, la operación de esta noche se repetirá con una magnitud mucho mayor y todas sus infraestructuras serán destruidas. Es decir, aplastaremos toda infraestructura israelí si vuelve a atacarnos. Sí, también es curioso cómo está toda esa amnesia selectiva de, no, es que nos han atacado, nosotros no estábamos haciendo nada malo. ¿Cómo que no? Pero si habéis cometido atentados en Irán, en territorio iraní, atentados terroristas, habéis atacado embajadas de Irán en países como Siria, o sea, os ha dado igual todo, habéis hecho lo que os ha parecido y ahora es que nos están atacando ilegalmente. ¿Cómo que ilegalmente? Pero si vosotros os habéis dedicado a atacar zonas protegidas por derecho internacional, habéis hecho lo que os ha dado la gana, no digamos todo ese genocidio en abierto sobre la Franja de Gaza y todas las persecuciones de palestinos en Cisjordania y ahora todo lo que están haciendo en Líbano, es decir, que se hacen las víctimas y luego también, claro, aparecen personajes, pájaros de mal agüero, seguro que ya sabes a quién me estoy refiriendo, al insigne Bernard Henry Levy, el mismo tipo que apareció, por ejemplo, para arengar la revolución del Maidán, vamos, el golpe de Estado en Ucrania en 2014, que todo le parecía muy democrático. Y ahora el mismo tipo está diciendo, literal, tuit del 1 de octubre, Israel no está invadiendo el Líbano, lo está liberando. Este es un momento histórico no solo para los israelíes, sino también para los libaneses, los árabes y los cristianos orientales. No entender esto es haber perdido toda la brújula moral y política. Y como hashtags, Stand with Israel, Lebanon y Fuerzas de Defensa de Israel. O sea, todo un oxímoron, ¿no? Todo un oxímoron el mensaje, ¿no? Sí, que lo está liberando, ¿eh? Exacto. O sea, es maravilloso esto en sentido de cómo los grandes adalides del orden mundial basado en reglas, del Occidente como hegemón mundial, como faro del mundo, ahora son los que te dicen, no, es que lo está liberando. O sea, asesinar a miles de personas, niños, en campañas aéreas, les parece que lo está liberando. O sea, es que es de un descaro descomunal. Como precisamente también algunos llevábamos denunciando situaciones de estas desde hace mucho tiempo. En el caso de Ucrania, donde este tipo ha estado en repetidas ocasiones, no solo en 2014 para arengar el golpe del Maidán, sino
también después, ha visitado hasta Odessa y demás. Bueno, la cuestión es que decían, no, es que la policía ucraniana es mala, reprime a los manifestantes, y se olvidaban de todas las imágenes de esos pacíficos manifestantes atacando a la policía ucraniana, atacándola con cócteles Molotov, a golpes, a palos, haciendo catapultas, literalmente catapultas para tirarles objetos a la policía y demás. Es decir, te decían por un lado, oye, es que son unos manifestantes pacíficos, qué mala la policía. Claro, la policía acaba respondiendo y ven, es que estaban atacando, o sea, se olvidan de la parte del medio. Ellos ponen imágenes, manifestantes pacíficos. Se olvidan de la parte de esos manifestantes violentos para conseguir esa respuesta de una policía antidisturbios, y te dicen, no, es que claro, entre los manifestantes pacíficos y los malvados antidisturbios no hay nada, no existe nada. Eso es manipulación, es mentir al público. Se olvidan de esa parte entre medias y se olvidan ahí y en todas las demás. Cuando no les conviene, cuando no les interesa, cuando no les encaja algo en el relato, se dedican a hacer esto y a decir, no, es que la policía de ese país es mala, es que son terroristas. Imaginémonos a Netanyahu diciendo una y otra vez lo mismo, de no, es que donde estamos atacando es porque había terroristas allí. Claro, han dejado la franja de Gaza barrida, bombardeada de arriba abajo, pero sigue un año después la guerra contra Hamás. Dices, entonces, ustedes, eso de los ataques quirúrgicos era básicamente barrer la franja de Gaza, dejar a la población de Gaza sin viviendas, sin medios de vida, y todavía un año después nos están diciendo que siguen luchando contra los terroristas y que ustedes iban a, bueno, en octubre y noviembre del año pasado, que ya iban a inundar los túneles donde estaban los de Hamás y demás, y que ya, eso sí, pues casi un año después y siguen bombardeando. ¿Por qué? Porque su objetivo no es acabar con los terroristas, su objetivo es acabar con la población. Lo de los terroristas es una cosa entre medias, que por cierto en su momento también utilizaron a Hamás para dividir a la autoridad palestina y que una fuera la de Cisjordania y otra la de la Franja de Gaza. Y que por otro lado también en esa amnesia selectiva está el hecho de decir, claro, es que hemos recibido ese ataque, hemos sufrido ese terrible ataque de Hamás del 7 de octubre, etcétera, y olvidarse de todos los ataques sistemáticos de las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza. Y a olvidarse de una cosa más. ¿Por qué Hamás llamó aquello la operación inundación de Al-Aqsa? Porque los sionistas del gobierno y sus apoyos en la calle querían destruir la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo de Jerusalén. Es decir, querían acabar con uno de los lugares más santos del Islam, empezando por la mezquita de Al-Aqsa, porque se supone que según la profecía de estos radicales religiosos, para que venga el Mesías, para que regrese, pues hay que limpiar el monte del templo y hay que construir el tercer templo de Jerusalén. Y eso significa eliminar a todos los que hay ahí. No solo musulmanes, sino también cristianos, porque las presiones contra el barrio armenio son constantes para limpiar, según ellos, a Jerusalén, tanto de musulmanes como de cristianos. Y esto también para que algunos en Europa o en América digan, no, es que son nuestros hermanos mayores, ya vaya hermanos mayores, que les preocupa lo mismo bombardear una casa que una mezquita, que una escuela, que una iglesia. Todos son enemigos para ellos, todos son impuros, todos son gente que ni es gente, es ganado. No es una pérdida humana siquiera para la visión de estos tipos, y esto es lo que apoya básicamente los gobiernos europeos, los gobiernos occidentales, Estados Unidos como gobierno se dedican a apoyar esto, un genocidio en abierto contra todos, básicamente, no solo contra musulmanes sino también contra los cristianos de Oriente Medio. Y dices, los lugares santos acaban, y sobre todo no hay más que verlo, cada vez que aparecen estos grupitos yihadistas lo que desaparecen son los cristianos, como en Irak y Siria. De no haber sido precisamente por el ejército sirio y por fuerzas libanesas de Hezbollah, muchos lugares santos cristianos en Siria ya no existirían, porque los habrían destruido o los del Frente al-Nusra o peor todavía, los del ISIS. Entonces, la cuestión aquí está en qué va a pasar, que es la pregunta clave, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Israel va a responder con una campaña aérea sobre Irán, se va a dedicar a atacar, como digo, infraestructura nuclear o petrolera de Irán, porque Irán tarde o temprano tendrá que responder. Y también hay una cosa muy interesante, un detalle importante de todo esto, y es el hecho de que el ataque, o sea, se estaba diciendo que el gobierno iraní de Pezeshkian, que era un gobierno muy prooccidental, muy entreguista, que lo que quería era la concordia con Occidente y volver a retomar las relaciones y demás, y como que habían permitido o ellos habían favorecido, habían dado la localización de dónde iba a estar Nasrallah para que lo bombardearan los israelíes y demás, y en medio de todo esto se produce el ataque. ¿Y quién da la orden y quién se impone en todo esto? El ayatolá Jamenei.
como jefe de Estado, y también el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Esto, algunos analistas de la zona lo he visto como, dicen, es una división entre un gobierno pro-occidental y una élite política y espiritual que dice, no, esto ya no podemos transigir con más porque nos atacan en una, si no respondes te van a seguir incrementando los ataques, es decir, no es que vayan a parar desde el lado israelí, es que van a ser todavía más atrevidos, van a ir más allá en todo esto. O sea, no existe una opción donde haya un acuerdo, porque no puedes acordar nada con radicales religiosos, con tipos que llevan en sus parches militares la bandera del Gran Israel, donde precisamente uno de esos países que se van a llevar por delante en ese plan, si es que ganan, claro, es Jordania. Y Jordania está aquí haciendo del país peón, del país pivote para Israel, como una especie de Israel al interior de Asia, dedicándose a derribar misiles iraníes, a hacerles todo tipo de ayuda, pero es un país que evidentemente en esos planes israelíes no cuenta como país a respetar, sino como país a barrer tarde o temprano. Entonces, en el caso de Jordania, en este último año también se ha visto cómo está cada vez más desprestigiado en el mundo árabe islámico. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti, como siempre, por la invitación y esperemos seguir hablando semana tras semana y que eso signifique que no tenemos una tercera guerra mundial nuclear de por medio y como siempre, los deseos que nunca están de menos, que haya paz por una vez, lo cual es difícil porque hay demasiados intereses, demasiada gente con poder que gana muchos millones en todo esto y que ha invertido también muchos millones en esta guerra, en esta y otras, y no van a terminar así como así. Sputnik. Contamos lo que otros callan.